Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas noches, saludo con mucho cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, a través de nuestras plataformas de internet. Hoy vamos a platicar con el doctor Martínez Assad. No se puede perder esa conversación y tenemos, por supuesto, toda la información del día. En México, en las últimas 24 horas hemos tenido 5,286 nuevos contagios. Fallecieron 434 personas, a pesar de que tenemos ya semáforo verde en 20 entidades federativas: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo y Toluca. Verde, pues, la capital de la República, y verde Guerrero, donde Evelyn Salgado ya tomó posesión como gobernadora. Además del hecho político, quiero decirle que ahí se vieron Claudia Sheinbaum y por supuesto Ricardo Monreal, y como buenos políticos que son, se abrazaron, y todavía Ricardo Monreal le dijo: yo te busco. Ya ve cómo son los políticos. Tenemos que desayunar, yo te busco, nos llamamos. Pero bueno, vamos a escuchar el momento en el cual Evelyn Salgado jura el cargo como gobernadora de Guerrero. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel. Bueno, pues parte de lo que dijo Jorge Alcocer. Estuvo con los legisladores, dijo que la vacunación efectivamente avanzará entre niños y no descartó que haya un nuevo brote. Por supuesto, nos pidió que nos cuidáramos y nos cuidáramos mucho. Se registró un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al llegar a la Terminal 2. Bartlett hace declaraciones que ponen a temblar. Dice que buena parte de los proyectos se hicieron, los eléctricos, con dinero de la banca de fomento. Y uno se pregunta, ¿y eso qué tendrá de particular? Muchos otros proyectos ocurren. Deslizó la posibilidad de que no incluirían todos ellos indemnización. Y bueno, pues platicaremos, por supuesto, del tema. Además, hoy vamos a platicar con el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. En más temas, quiero decirle que Estados Unidos anuncia que la reapertura de la frontera para actividades no esenciales será a partir del próximo 8 de noviembre. Le tendré, por supuesto, los detalles. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, anuncia que se pagará a los maestros. De hecho, está ya asegurado el pago por el gobierno federal, pero ellos dicen: hasta que no nos paguen, no levantamos el bloqueo. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Después de la pausa, regresamos con toda la información. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Bueno, pues esta mañana el presidente adelantó parte de lo que iba a ser su actividad. Anunció que el día de hoy estaría en Baja California. De hecho, voy a enlazarme ahí con mi compañera Sara Pablo. Y también adelantó que pues va a recorrer literalmente el país, porque la próxima semana además recibe a Kerry. Va a estar allá en la frontera sur del país, en Balancán, con el tema precisamente de Sembrando Vida. Vamos a ver si la idea, el proyecto convence, seduce al gobierno norteamericano a apoyarlo. Usted recuerda que el presidente en varias ocasiones lo ha puesto como uno de los ejes para los temas ambientales, de parte de la propuesta que él plantea para enfrentar el cambio climático. Pero bueno, vamos a Baja California. Sara, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Te saludo desde Baja California, en esta que es la última gira del presidente Andrés Manuel López Obrador con Jaime Bonilla como gobernador de la entidad. Hace algunos minutos encabezó un acto para hacer una revisión de los programas del bienestar. Dio a conocer que se van a invertir el próximo año 450,000 millones de pesos justamente para estos programas, dijo, en atención a los más pobres del país. Y también ya adelantó el presidente de la República que este decreto que va a firmar el día de mañana pues va a contemplar el pago de 2,500 pesos por cada uno de los usuarios de este tipo de automóviles, de lo que se conoce como carros chocolate, que vienen pues sobre todo de Estados Unidos, para regularizarlos. El presidente López Obrador señaló que también pues se trata de una cuestión de seguridad y les pide a
los gobernadores, porque dijo que van a ser 7 entidades, por lo pronto se va a iniciar aquí en Baja California. Les pide a gobernadores y presidentes municipales pues que sean responsables y este dinero que se recaude sea destinado para tapar baches. Esto fue lo que informó. Son alrededor de 2.500 pesos los que van a aportar para obtener la regularización de sus carros. Lo hacemos porque se necesita tener control, saber quiénes tienen en posesión esos vehículos, porque se usan esos vehículos muchas veces para cometer ilícitos y no se tiene un registro adecuado. Entonces es un asunto también de seguridad. El presidente López Obrador inauguró instalaciones de la Guardia Nacional, estuvo acompañado por supuesto de Jaime Bonilla y también de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila. El jefe del Ejecutivo pues ha hecho este reconocimiento a Jaime Bonilla porque dijo después de años de que la entidad se empanizó, pues la gente ya internalizó y se dio cuenta de que eran PAN y PRI lo mismo y lo dijo de esta manera. Se empanizó y costó trabajo que la gente internalizara, como ya lo hizo, de que no había diferencia entre lo de antes, lo antiguo y lo supuestamente nuevo. Por eso nosotros no tenemos la culpa, que no me vean con malos ojos. La culpa es de ellos. Les dio la confianza el pueblo, les dio la oportunidad para demostrar que eran distintos y terminaron siendo iguales o peores. Este fin de semana el presidente López Obrador pues estará aquí en Baja California, mañana firma este decreto. El reporte que tengo por lo pronto, Leonardo. Sara, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Bueno, y el próximo martes tendrá lugar una jornada académica para glosar sobre la obra, una obra polifacética y sumamente creativa de uno de los grandes intelectuales de este país, Carlos Martínez Azad, 1001 caminos y una sola vocación. Yo considero un privilegio que haya aceptado conversar con nosotros esta noche. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, el otro día eras motivo de una disputa porque me decían, Carlos Martínez Azad es tabasqueño. Y otros me decían, no, hombre, si después de haber leído lo de Saturnino Cedillo, claramente es potosino. Y alguien que te conocía bien, no, dice, nació en el mismísimo valle donde se produce el famoso vino de Amatitán. Efectivamente, ¿naciste en Jalisco, Carlos? Sí, nací en Jalisco, pero en efecto, cuando me preguntan en dónde nací, digo que soy nacido en varios estados, porque conozco muy bien esos lugares y porque he vivido parte de mi vida en varios estados de la República debido al trabajo que realizaba mi padre como funcionario de Hacienda. Víbamos por todas partes y te faltó Guanajuato, porque en Guanajuato viví también mucho tiempo. Oye, y la capital te reclama como gloria propia y con toda razón. Pues en la capital es donde más tiempo he vivido, la verdad, ¿no? Estos 50 años, pues, y un poquito más son en la capital de la República. Llegué muy joven a la Ciudad de México y es por esa razón que he podido trabajar sobre diferentes lugares, o me han atraído más bien diferentes lugares, y he pensado mucho en esta idea de una historia regional, de hablar de las diferentes culturas, de los valores de la sociedad mexicana, porque son muy variados de acuerdo con la región, de acuerdo con
con la historia de cada uno de esos emplazamientos, y por eso cuando en mi libro de historia he insistido en que en México no hubo una revolución, sino que hubo varias revoluciones, porque los planteamientos, las demandas, los grupos conformados en cada región fueron diferentes y con aspiraciones muy, muy distintas. Ahora que estamos en el año también de celebración de los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, pues el proyecto de Vasconcelos fue aceptado en el centro del país sin mayor problema, pero en muchas entidades federativas no lo consideraron que ese era el proyecto adecuado. Entonces hicieron sus propios modelos educativos y además siguieron defendiendo la idea del municipio como un lugar central para la educación, cuando Vasconcelos, al federalizar de la enseñanza, le quitó en la ley de ese año, le quitaron esa disposición marcada por la ley para que la educación fuese establecida en el nivel local, y ahora pues vivimos la federalización. Pues ya ves que nos disputamos tu origen y muchas regiones lo harán, pero bueno, finalmente Carlos Martínez Assad es de todos y gracias a él conocemos el cedillismo, garridismo, muchas cosas. Te preguntaría, cuando llenas el formato de migración y vas a salir de México y pones Carlos Martínez Assad y te ponen profesión, ¿tú qué pones? ¿Sociólogo, historiador, novelista? ¿Qué pones? Profesor, porque he sido profesor durante pues prácticamente toda mi vida, ¿no? Desde que estaba en la escuela. Y si el de migración te dice, no, perdón, es usted investigador y emérito, ponga usted lo que corresponda. Lo que dice ahí. Bueno, en realidad con profesor yo creo que es una profesión muy universal, la captan muy bien. El problema mayor en las fronteras ha sido el segundo apellido, el apellido de mi madre, que se confunde con el apellido del dictador sirio, y que siempre por esa razón me ponen de lado para preguntarme por qué me apellido de esa manera y tal, y eso ha provocado muchos contratiempos a veces en los... Y tú supongo que no les darás una clase de orientalismo, pero bien les vendría, ¿no? Cuando uno piensa en Said, piensa en Maluf, piensa también uno en Martínez Assad. Nos han ayudado a dar efectivamente una digamos, una óptica más amplia sobre lo que es el Oriente, y en tu caso también a través de las novelas y los testimonios, recordarnos el vínculo que tenemos, ¿no? Además de la disputa regional, esta figurada que yo traía a colación, eres un hombre que también nos ha abierto ventanas sobre ese mundo. Carlos. Para mí, pues fue, creo que algo muy importante en la educación, estar pensando que había México y había otro lugar que se llamaba Líbano. O sea, no todo sucedía en el lugar donde estábamos viviendo, y los tíos llegaban del Líbano y pues los recibía uno con mucho afecto, con mucho cariño. Nunca supe cuando era niño la distancia que había entre los países, pero el vínculo hizo que después de conocer las regiones de México, también dije, bueno, ¿por qué no conocer la región de Medio Oriente? Y dedicarme también a estudiarlo y a escribir algunos libros que además de las novelas, pues en los libros sí he dejado más claro las dificultades, los problemas tan serios que se viven en aquellos países. Ahorita Líbano se puede decir muy fácilmente, pero en este momento no hay electricidad pública, o sea, no hay luz en el país. Los que se pueden alumbrar es con sus propios recursos, con lo que tienen en sus casas, pero está pasando por una crisis absolutamente brutal. Así es que, bueno, veo los problemas de México, los vivo, y también me preocupan los problemas de otros países, de un lugar tan lejano. Y nos los explicas y también nos ayudas a entender cómo se llegan a esas situaciones. Cuéntame una cosa, en la jornada académica van a hablar del Martínez Assad sociólogo, el historiador, el regionalista, has estudiado también el tema de las migraciones.
Tú, cuando estás frente a la computadora, ¿con qué formato o con qué, digamos, estrategia narrativa te sientes más cómodo? ¿Ensayo, novela o digamos, el artículo académico así canónico? ¿Cómo te sientes más cómodo, Carlos? ¿O ha variado a lo largo de tu trayectoria? No, yo creo que más bien lo que esta idea poliédrica de la que hablas es algo que con lo que amanezco, ¿no? Pero también hay compromisos, entonces sé que hay que terminar un compromiso. Sé que tengo que escribir mi artículo periodístico cada 15 días, entonces ya tengo un espacio para eso. Y en el transcurso de la semana voy nutriéndome de lo que está sucediendo en otros lugares, que generalmente me refiero siempre a otros países. Y la investigación principal, pues ahí va permanentemente. Y la novela es un poco más difícil porque ahorita estoy por concluir otra y pues es un asunto de la madrugada, de las 4 de la mañana, de dedicar las primeras horas a esa construcción y ya después decir, bueno, tengo estos compromisos para este día y tengo que concluir este libro que tengo en proceso, porque es el problema, ¿no?, de los libros en proceso es que cuando me preguntan, ¿y cuántos años le tomó escribir este libro? Yo, pues, no puedo decirle porque estoy acumulando información siempre, ¿no? Y hasta que ya me decido a que puedo escribirlo, lo hago, ¿no? Los va uno madurando. Oye, yo se lo leí a Luis Vives hace muchos años, después se lo oí a don Pablo González Casanova, me dijo, yo escribí La Democracia en México de 7 a 10 de la mañana, y Luis Vives decía, los grandes afanes hay que hacerlos en la mañana. Deduzco que las novelas dedican las mejores horas del día, a menos que seas noctámbulo, Carlos. Hay algo de eso también, ¿no? Lo atestiguan las ojeras que Oye, te pregunto, se lo fusilé directamente a Chateaubriand, que ya ves que fue muy bueno para contar sus memorias, sabe que no las quería contar, por razones económicas lo hizo, y decía, yo he sido escritor, viajero y hombre de Estado. Tú has sido sociólogo, regionalista, un hombre que ha estudiado también, es decir, has tenido muchas vidas. ¿Vive uno vidas, digamos, paralelas, o son 3 vidas diferentes, o 4 de Martínez Assad, o todos los días ejerces todas, Carlos? Es una pregunta difícil. Creo que se va combinando y va dependiendo de las necesidades, ¿no? Cuando escribo un libro sobre Tabasco, pues tengo que estar pensando en Tabasco siempre y ahí como que, sobre todo ya en el final, cuando ya estoy en la plena redacción, como que no puedo pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, sí hay una concentración en alguno de los temas que estoy trabajando. Ahora también... ¿Qué dices? Oye, esta semana ejerzo de novelista, esta semana de ensayista, esta soy sociólogo. ¿Tú sientes que el papel del intelectual público ha cambiado mucho en estos años? Esa es una pregunta muy, muy fuerte, ¿no? No sabría responder de manera contundente, pero creo que sí el intelectual tiene que irse adecuando a las circunstancias, a los momentos que estamos viviendo, y creo que los cambios fundamentales han sido en un sentido amplio. Creo que ahora somos más, nos conocemos mejor, podemos valorar mejor, no estamos dedicándonos solamente a ensalzar santos, digamos, a decir este es el gran intelectual del mundo y es al que hay que seguir solamente, sino que tenemos una mucho mayor variación. Digamos, esa función acabó con Sartre en México, con Octavio Paz.
Eh, Esa, digamos, centralidad de un intelectual, así como el gran interpretador de la realidad y el que tira línea, Carlos. Sí, sí, yo creo que no existe más ese intelectual, ¿no? Y creo que todos para poder tener un punto de vista eh, claro sobre lo que está aconteciendo, tenemos que leer, que leer mucho, que estar muy al tanto de lo que está sucediendo en las diferentes áreas, en las diferentes cuestiones que son de nuestro interés, ¿no? ¿Ya? Pero no percibes un ambiente antiintelectual, no solo en México, en el mundo en general, anticientífico, esta idea de que en la revuelta anti-establishment que vemos en muchos países, toda esta oleada populista, hay también la idea de poner a los intelectuales como parte de la casta, Carlos. Creo que lamentablemente es algo más acusado en países como el nuestro, ¿no? Por no sé qué razones, quizá tiene que ver con el lugar que ocupa de nuevo el populismo. Se llegan a hacer planteamientos pues francamente inoportunos, ¿no? Veo muy claramente en un tema que he trabajado mucho, que es el Paseo de la Reforma, la estatuaria del paseo. Veo que se deciden cambios de manera arbitraria, de manera incluso hasta autoritaria, sin consultar nunca a un historiador o a un conocedor. Mal que bien, tengo un libro con 2 ediciones sobre el Paseo de la Reforma, donde hablo de todo lo que ha sido la historia de ese paseo. Tengo aproximadamente 4 libros sobre la columna de la Independencia. O sea que sí, es muy de extrañar que de pronto pues no haya una llamada del INA o de alguna otra dependencia. Oiga, querríamos saber un poco más de... No, ahora todo lo saben a partir de la Y llegada corrigen. del Espíritu Santo, algo así, porque Sí, claro. la verdad es que, mira, se quita Cristóbal Colón y nadie ha comentado que también se llevaron de paso a los frailes humanistas, a los que supuestamente les damos tanto auge por la defensa que hicieron de los indios. Bartolomé de las Casas, Junípero Sierra, estaban ahí Pedro de Gante, sí. en Pedro de Sí. Gante, en la base del monumento, y nadie los menciona. O sea, arrasaron completo con un monumento, pero donde la figura era Cristóbal Colón, pero tenía otras implicaciones. Y ahora veo incluso a muchos intelectuales opinar de manera completamente, digamos, pues con mucha ignorancia, ¿verdad? Porque aunque sepan mucho de tal o cual cosa y tengan una opinión muy clara al respecto de el papel de las mujeres, que nadie lo pone en cuestión en estos momentos, digo, de la gente sensata, supongo, como tú, como nosotros. Sin embargo, creo que el problema no es ese, sino ahí hay un problema de conocimiento, y ese conocimiento es el que se deja de lado, no se considera, y por eso seguimos con problemas hidráulicos en el país, porque no se llama a los ingenieros hidráulicos. Por eso seguimos con problemas de energía, porque no se llama a los que conocen de esto. En fin, es una lista inacabable, pero creo que sí es más acusado en México el descuido, el no considerar que de pronto 50 años de estar duro y duro con la investigación pueden tener algún sentido, significar algo, ¿no? Sí, porque a este aniversario del natalicio, pues agrega que cumplo 50 años de ser académico en la UNAM. Mira. Y son 50 años que no consideran además el trabajo previo como analista, que se considera administrativo y por lo tanto no está en los años que tengo de ser universitario, pero lo tengo con mucho orgullo y por eso digo, algo se podría de pronto Sí, considerar. oye, si quisieran escuchar, porque pues de pronto han tomado como 7 decisiones sobre esa misma estatua. Además, se ve que es sobre las rodillas y no hay nada pensado, nada profundo, y además, una improvisación enorme.
Y además algo muy grave, que jurídicamente existe la ley de patrimonio y no la habían considerado hasta el final. Es decir, ya habían tomado todas las decisiones y la comisión establecida por la ley de patrimonio apareció al final de todo esto, cuando ya todo era un hecho cumplido. Oye, te hago la última pregunta, lamentablemente, ya sabes, en los medios nos va comiendo el tiempo. El cine, que también has estudiado con detalle, ¿ya vivió sus mejores años o todavía tenemos una enorme vitalidad? Lo mismo decían de la novela en algún momento y hoy la tenemos con una fuerza enorme. ¿El cine tiene todavía muchos años, mucho que ofrecernos o es algo que ya forma parte de los recuerdos, Carlos? Bueno, ahí sobre todo creo que al cine le ha pegado muchísimo la tecnología, el desarrollo tecnológico, la capacidad de ver, la posibilidad de ver películas en la computadora, en tu teléfono celular, etcétera. Esto ha cambiado brutalmente, pero creo que el objetivo del cine, el interés que puede despertar una buena historia, pues se mantiene afortunadamente, y se mantiene además el interés del investigador. Ahora también hay un libro nuevo sobre cine que espero sea publicado ya el próximo año, porque siempre hay algo de dónde poner, sacar una historia, hacer consideraciones, hacer sociología o historia del cine. Pues eso va a continuar, aunque los formatos cambien, aunque ahora mucha gente prefiere el Netflix en su casa que ir a la sala de cine, pero se está perdiendo el efecto de la gran pantalla, de lo que significa también la tecnología en una pantalla de muchos metros de amplitud, a lo que significa la televisión. Pero de cualquier forma el formato ha cambiado, y el problema más serio yo creo que sigue siendo el asunto de los recursos. Hacer cine es muy caro, y eso sigue dificultando también y haciendo que disminuyan las posibilidades de hacerlo y que se vaya más fácilmente un director por la tecnología celular, tecnología. Series simplonas de estas de sentir y no las grandes obras. Pero esperemos que continúe el cine, porque para mí fue algo también fundamental y lugar de aprendizaje de toda la vida. Y de muchas de las representaciones que tenemos. Bueno, pues entonces el martes próximo, 1001 caminos y una sola vocación, y los caminos incluyen el Carlos Martínez Assad, sociólogo, el historiador, el regionalista, el gran conocedor de la Ciudad de México, que ya escuchábamos, el migrantólogo, el orientalista, una vida intelectual poliédrica, tremendamente rica, inspiradora, y para los que hemos tenido la fortuna de conocerte y leerte, tremendamente inspiradora. Doctor Martínez Assad, levanto, no tengo copa, pero mi vaso de agua por 75 años, 50 años de carrera en la universidad y una larga vida. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Ha sido un placer estar contigo y con tu auditorio. El doctor Martínez Assad, para fortuna nuestra, el día de hoy, conversando con usted. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Bueno, y parte del despliegue es tener efectivamente a nuestros reporteros en los lugares, la primera línea de la noticia. Oscar Zúñiga, tú estás en Dos Bocas, adelante. Gracias, Leonardo, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, en donde esta mañana la secretaria de Energía, Rocío Nale, hizo una visita de supervisión de la obra y también se reunió con los trabajadores para solucionar el conflicto laboral. Veamos el siguiente reporte. Este viernes la secretaria de Energía, Rocío Nale, acudió a las instalaciones de la refinería Dos Bocas para ver los avances de la obra y también para solucionar los conflictos laborales que se han presentado al interior de la misma. A su llegada, elementos de la Marina y personal de Pemex la recibieron y comenzaron a mostrarle los daños en la entrada ocasionados por los incidentes violentos del pasado miércoles. Cabe señalar que la titular de Energía del país
Todos los viernes acude a la supervisión de los trabajos de la refinería en Paraíso, Tabasco. Sin embargo, en esta ocasión también deberá atender el conflicto laboral que sigue escalando niveles y lo que se busca es desactivarlo para que los trabajos continúen de manera normal y se cumplan los tiempos de terminación de la obra. Así es, Leonardo, así se reunió la secretaria de Energía, Rocío Nale, con los trabajadores esta mañana, quienes en estos momentos se encuentran saliendo de la refinería, terminando su turno correspondiente, y desde luego se seguirá con las negociaciones para llegar a soluciones satisfactorias a las demandas. Con imágenes de Alberto Tláhuiz, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Óscar, mil gracias. Yo le doy la más cordial bienvenida al director del Instituto México del influyente Wilson Center. El director es Andrew Rudman, un gran conocedor de las relaciones bilaterales. Director, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Un gusto de estar con ustedes. Oye, en los últimos tiempos, además del diálogo económico de alto nivel, que por cierto en diciembre vamos a ver cómo ha efectivamente fructificado y hacia dónde va, hemos tenido dos rutas en la relación que me encantaría conversar contigo. Por un lado está pues este diálogo que se ha dado en materia de seguridad, este marco bicentenario que en principio sustituye por lo menos en la narrativa la iniciativa Mérida, y por otro lado, si quieres, director, empezamos por ahí, el tema ambiental. En los próximos días vamos a tener a Kerry, ni más ni menos que en territorio mexicano. Él es el enviado especial del presidente Biden para temas de cambio climático, todos los temas ambientales. Te preguntaría, ¿tú esperas que se dé una colaboración importante, significativa entre México y los Estados Unidos en el tema ambiental, particularmente, Andrew, después de que México lanzó esta reforma eléctrica que tanta polémica ha generado? Bueno, creo que, Leonardo, no es cuestión de si vamos a colaborar. Creo que es una necesidad que los países, que todos los países colaboren, pero más que nada países vecinos. Sabemos bien que, por ejemplo, la polución no reconoce las fronteras y lo que pasa en un lado de la frontera entra en el otro. Entonces, sin duda, dado nuestra relación geográfica, es necesario. Más que eso, creo que México tiene muchas oportunidades de tomar ventaja del cambio energético. Con tanta capacidad para energía renovable, México puede ser uno de los países líderes en ese campo. Sé que la reforma energética propuesta por el gobierno, por esa administración, no va en esa dirección, que creo que es una lástima. El mundo no está en ese momento preparado para dejar atrás completamente la electricidad o el uso de combustibles fósiles, ¿no? Pero sin duda tenemos que estar avanzando, pensando hacia el futuro, un futuro de vehículos eléctricos y de más dependencia de energía renovable. Espero que los dos países, nuestros países, pueden buscar soluciones y colaboración en ese campo. Sí, porque es una prioridad innegable del gobierno Biden el hecho de que Kerry tenga esa función, es darle el máximo relieve político. Y en la reunión, si no me falla la memoria, director, la reunión de abril que convocó Biden, el presidente de México participó y dijo, a ver, vamos a plantear el tema de Sembrando Vida, que es el que viene a ver Kerry en los próximos días, el uso de hidroeléctricas, que es lo que dice va efectivamente a impulsar con esta reforma y limitar el tema del petróleo. Pero en aquel momento no parece que Biden o la administración hayan prestado demasiada atención al tema. En la última carta que el presidente Biden le mandó a López Obrador, dice, vamos a considerar el tema. ¿Podría ser que se esté dando un quid pro quo de yo te ayudo más en temas de seguridad? Por ejemplo, México acaba de anunciar, director, que vamos a ponerle nuevamente visas a los brasileños, es parte de una cooperación que se da con los vecinos, de te ayudo más en seguridad, pero tú me ayudas un poco para que en el lenguaje político el tema de Sembrando Vida tenga más relieve. ¿Ese tipo de relaciones se da? Bueno,
un cambio explícito dudo mucho, porque creo que en la historia de la relación bilateral siempre había una compartimentalización y no intentamos de no mezclar temas, no hacer un quid pro quo. Al mismo tiempo, sin duda, gobiernos reconocen las prioridades de los otros países y buscan forma de ayudar y de colaborar. Entonces, no diría que es un quid pro quo explícito, pero sin duda hay creo que, o espero que estamos en un momento en que sí, los gobiernos están tratando de ver cómo puedo ayudarle, cómo le puedo ayudar a nosotros. Y como bien dice, el cambio climático es una prioridad de esa administración. Entonces, imagino que el gobierno mexicano quiere contestar, digamos, o participar en una conversación. En cuanto a Sembrando Vida, es un programa de gran importancia del presidente López Obrador, sin duda, lo menciona en muchas reuniones. Hablando solamente personalmente, creo que hay algo adentro del Sembrando Vida que tiene mérito. La idea de poner dinero en los bolsillos de personas en una forma rápida es importante. Pero si va a implementar un programa así, es esencial que el monitoreo y evaluación para asegurar que de verdad está dando resultados. Una preocupación en algunos lados es si da dinero a gente que querían o estaban pensando en migrando, ese dinero le usa para pagar su viaje. Si lo usa así, obviamente no está resolviendo el problema o está resolviendo una y causando. Sí, porque el presidente ha planteado el tema de Sembrando Vida, como decimos coloquialmente, una especie de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, el tema de la reforestación y por esa vía ayudar al tema ambiental y por otro lado anclar a la gente. Biden le dijo muy bien que usted esté fondeando y usted pague, ¿no? El gran tema es que el Obrador desde el principio ha dicho, esto es una gran idea, pero que la paguen los americanos, ¿no? Lo cual no estoy seguro que vaya a funcionar, pero bueno, ya veremos cómo le va con Kerry. Del diálogo que tuvieron en México, tuvimos a Blinken, tuvimos a Mayorkas, tuvimos al procurador y tenemos ya para el 8 de noviembre la frontera terrestre abierta. Del diálogo de seguridad, director, ¿tú qué sacas en claro? ¿Hacia dónde se está moviendo la relación? Creo que vamos bien, que estamos moviendo en una dirección positiva. Hubo daños en los últimos años, ¿no? Una reducción de confianza bien importante y creo que tienen que tomar pasos poco a poco para restablecer esa confianza entre los dos gobiernos. Entonces creo que es esencial que los ministros que hay a nivel de gabinete colaboración y conversaciones francas, reconociendo los problemas, los retos que compartimos. Y espero que eso, como con el diálogo de alto nivel al lado económico, son los pasos primeros para restablecer una colaboración, reconociendo que, como mencioné antes, nuestra situación geográfica, además de toda la integración que tenemos nuestros pueblos, nuestras sociedades, es esencial. Entonces creo que fue un paso primero, pero un paso bien importante. Sí, es interesante también el relieve que ha tenido, no sé si sea, digamos, fundamental, pero cómo ayuda el que la relación, aparte de todos los determinantes que tiene, por la dimensión en todos los ámbitos, el papel del embajador, ¿no? Hemos tenido embajadores muy activos, recuerdo a Tony Garza, recuerdo al embajador Wayne, a quien le mando un gran abrazo. Ahora hay un gran reconocimiento que Salazar ha jugado un papel importante en mover las grandes burocracias de Washington y México. ¿Tú cómo lo ves, director? Bueno, como dice Leonardo, eso es una de las responsabilidades más importantes de cualquier embajador, de actuar en cierta forma, no como voz del gobierno del otro país, sino
de asegurar que la burocracia aquí en Washington reconoce qué está pasando y que mueve en una sola dirección. Entonces es casi un tipo de coordinación, ¿no? O de conductor de una orquesta, tratando de asegurar que todos tocan la misma música. Y creo que es importante notar que embajador Salazar es el único embajador confirmado por el Senado, menos nuestra embajadora de Naciones Unidas. Pero en cuanto a embajadores bilaterales, es el único. Y creo que eso muestra el reconocimiento de parte del Senado americano, la importancia de esa relación y la necesidad de tener un embajador presente en la Ciudad de México. Ya. Oye, los símbolos cuentan y mandan señales históricas. A mí no se me había ocurrido este tema del Bicentenario. Creía, fíjate, que le habían puesto ese nombre por el Bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, pero dicen, no, son 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Mucho tendremos que reflexionar. Supongo que el Instituto hará varios seminarios sobre el particular, sobre las altas y bajas, las incomprensiones, pero también los cambios radicales que hemos tenido como socios y vecinos. Andrew. Bueno, como dice, tenemos 200 años de amistad, de relaciones bilaterales, pero siempre vamos a tener problemas. Yo diría que es exactamente por qué tenemos esa relación tan importante, tan integrada, que realmente combina toda la sociedad, que sin duda vamos a tener conflictos, vamos a tener diferencias de opinión de vez en cuando, pero tenemos que al fin del día colaborar, ¿no? México y Estados Unidos somos vecinos, vamos a estar vecinos hasta, ¿no? Siempre. El final de los tiempos. No, hay que administrar la convivencia, yo digo, y la convivencia en familias, en vecinos, en ciudades, hay que administrarla con más o menos talento. Pero claramente en el gran diseño estratégico del mundo que viene, México y Estados Unidos a través del TEMEC y estos vínculos que hemos comentado, fíjate, creo que uno que no se le da mucho relieve, pero es muy relevante, es muy importante, es la cooperación biosanitaria, ¿no? Es decir, la mitad del paquete de vacunación que hoy tenemos en México, estamos hablando de 130 millones de dosis, se la debemos a los vecinos, ¿no? Por tanto, cooperar va en el sentido, digamos, benéfico de ambos, y organizar la convivencia ha sido, pues, la tarea de todas las generaciones que nos han precedido y las que vendrán. Director. Sí, exactamente. Y en cuanto al tema de salud de las vacunas, ¿no? El virus no reconoce fronteras tampoco. Entonces, es imposible o sería imposible eliminar la vacuna, el virus en Estados Unidos y dejarlo flotando por México o Canadá, ¿no? Es esencial que colaboramos. Creo que es muy importante que las primeras vacunas que exportó Estados Unidos fueron hacia México y Canadá, y que hubo un gran esfuerzo de vacunación en la frontera para tratar de aumentar las tasas de vacunación en la frontera al lado mexicano. Tenemos que hacer más en nuestro lado de la frontera también. Tenemos que reconocer que hay mucha más resistencia aquí que allá en México. Sin duda, hay mucho que tenemos que hacer, que podemos y debemos hacer en el futuro en cuanto a la colaboración de salud. Sí, sí. La agenda esta de cooperación en materia sanitaria es más discreta, ¿no? No es tan, digamos, no retumba tanto como si le damos o no visa a los agentes de la DEA, pero es igualmente importante. Director, pues te agradezco mucho el tiempo que hayas estado esta noche con nosotros. Bueno, un placer, Leonardo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la próxima. Andrew Rothman es el director del Instituto México del Wilson Center, para fortuna nuestra, hoy conversando. El canciller de la República, hoy conversando con usted, el canciller de la República hoy subió en la mañana tempranito a su Twitter que es el 8 de noviembre. El presidente de la República había dicho que era el 1 de noviembre cuando se abría para todo efecto práctico el tema de la frontera terrestre. Es a partir del 8 y están pues detallando todos estos temas de con qué vacunas entras, cuáles se aceptan y cuáles no, pero es un tema de enorme relieve. Andrew, gracias nuevamente. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.
Bueno, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga nuestras frecuencias, disfrute de la última quincena de octubre. Ya en un ratito estamos en Navidad, pero bueno, no adelantemos vísperas, disfrute este fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.